Gabon guztioi, euskitasuntzaren mai ingurutan zaudete Radio Vitoria. Gurean, kulturan ditugu, gero eta gehiago gainera, eta horri buruz mintzatuko. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva tertulia de Euskitasunza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy el tema que tenemos, el tema que vamos a tratar en los próximos minutos es el multiculturalismo en la educación. Tenemos tres invitados en los estudios centrales de Radio Vitoria y ya no sé si los temas que voy a citar a continuación tienen que ver o no con el tema. Nos lo explicarán nuestros invitados, pero pañuelo de la niña marroquí, religión para los niños musulmanes en la escuela, declaraciones del director del Foro de Inmigración Mikel Azurmendi calificando de cáncer la multiculturalidad, son temas que saldrán en esta mesa, en esta tertulia, como les decía, de Sociedad de Estudios Vascos. Tres invitados en los estudios centrales y vamos a ir con las presentaciones. A mi derecha está Filomena Abrantes, angoleña, 52 años, casada, ama de casa y presidenta de la ONG AFRO, Asociación de Residentes Afroamericanos, inmigrante. Filomena Abrantes, muy buenas noches. Buenas noches. A la derecha de Filomena está Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, pedagogo y responsable de gestión de educación especial del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en Álava. Fue presidente de la desaparecida asociación Bab al-Salam, conocedor de temas árabes, vicepresidente de AEDES, Asociación Española para el Desarrollo de la Educación Especial, y asesor de esta misma asociación en temas de integración de minorías étnicas, miembro de la Junta y vicepresidente de la Sociedad Landazuri. Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y para terminar con las presentaciones, Miguel Loza Aguirre. Es maestro, es pedagogo, ha sido director del Centro EPA Joven del Carmen y en la actualidad es asesor del Programa de Educación de Adultos de Berritzegune de Álava, experto en temas de alfabetización de extranjeros y buen conocedor del mundo de los inmigrantes. Miguel Loza Aguirre, muy buenas noches. Bueno, el tema que tenemos hoy en las tertulias de Euskitasunza es multiculturalismo en la educación. ¿Qué es el multiculturalismo? Como queráis. Pedro, Miguel, ahí tenéis. Bueno, yo diría que primero es un término que está en discusión. Es decir, yo creo que se está utilizando y creo que convendría aclararlo por los sentidos que se está dando. Es decir, que para mí, en mi opinión, y en la de otros también, es distinto hablar de multiculturalismo que de interculturalismo. Es decir, toda sociedad es multicultural. Entonces, cualquier sociedad tiene en su seno diferentes culturas. Entonces, todas las sociedades, para empezar, son multiculturales. En segundo lugar, el modelo de multiculturalismo se aplica aún más al modelo inglés. Es decir, donde se da una especie de tolerancia y de respeto hacia las otras culturas, a las culturas que no son autóctonas. Este tipo de modelo, que podríamos llamar multicultural, entonces es lo que produce efectivamente es una segregación de esas minorías. La frase esta de la tolerancia, del respeto, lo que origina es que en las minorías se vayan apartando, se van creando situaciones de veto y la cultura dominante, es decir, la cultura autóctona, es la que sale triunfante. Por tanto, evidentemente el multiculturalismo no ayuda a la integración, es lo que se ha llamado el respeto, la tolerancia, y lo que es distinto a los planteamientos que están haciendo hoy en día es el interculturalismo, es decir, cómo se relacionan las distintas culturas que existen en una sociedad, teniendo presente que una sociedad, aunque no hubiese gente de fuera, sigue siendo multicultural, porque no solo se puede hablar de cultura en cuanto a procedencia, aquí se puede hablar también de cultura de género, se puede hablar de cultura rural y urbana, se puede hablar de cultura según el estrato social, es decir, aquí en Vitoria no es lo mismo haber nacido en la calle Dato que en el mundo mejor, por poner un ejemplo. No se puede decir que todos tengan la misma cultura. En los recareos. Efectivamente, bueno, claro, no me salía la palabra. Yo soy de los tipos del mundo mejor. Bueno, por intentar bajar a tierra
y pisar suelo. Esos comentarios que yo realizaba al principio, Miguel, en tu opinión, tienen que ver con este tema, el famoso pañuelo de esa niña marroquí, si tenía que asistir o no con el pañuelo, ese debate abierto. La enseñanza de la religión, del Islam en la escuela pública, las declaraciones polémicas, algunos pidieron incluso la dimisión, en concreto el Partido Socialista del director del Foro de Inmigración, Mikel Azurmendi, calificando la multiculturalidad de cáncer. ¿Tiene que ver con este tema que nos pone Sociedad de Estudios Vascos sobre la mesa? Sí, sí que tiene que ver. Se podría ir por las tres partes, ¿no? Primero lo del el pañuelo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se deja ver o se refleja lo que se ha llamado el eurocentrismo o el etnocentrismo. Es decir, la cultura de aquí es la mejor y entonces las demás están de sobra. Parece mentira que no es decir, que incluso ha habido tales declaraciones, tales burradas que se han dicho, que se ha comparado el pañuelo con la ablación del citrus. Gente que teóricamente parecía progresista, ¿no? En unas declaraciones donde se denota tanta intolerancia, se denota tal desprecio a las ideas de otras culturas, a uno le ponen la carne de gallina. Y eso, y sobre todo lo que más me preocupa, es que parece que son posturas progresistas, que son posturas de imposición. Aquí tenemos una costumbre en el programa de las mañanas de Radio Vitoria, donde trabajo, y es abrir los micrófonos para que nuestros oyentes opinen. Una de las sorpresas que yo me llevé con esta cuestión es que hubo más llamadas en contra de ese pañuelo y en contra de ese derecho de asistir a la escuela con ese pañuelo que a favor. Bueno, luego se nos olvidan muchas cosas. Bien. Por ejemplo, tú mira los trajes regionales, los trajes de aquí, todo el mundo con pañuelo. Tú ves a las mismas órdenes religiosas que llevan pañuelo. Sí es cierto que parece ser que en los hospitales de aquí de Santiago a las monjas les han obligado a quitarse el pañuelo. Y nadie ha protestado. Sería cuestión de investigar. Pero bueno, yo lo lanzo. Si tú vas viendo todavía en determinados sitios rurales se mantiene el pañuelo. Entonces, ahora que se haga de esto, ¿no? El luto, recordaba yo esa jornada, el luto. Pero digo, el negro en la mujer. Luego, lo que realmente existe es un desconocimiento de las otras culturas. Eso sería un artículo de la islamofobia. Entonces, lo que está claro es que el pañuelo, como tal, no es un símbolo de discriminación. Yo he hablado con gente musulmana, con mujeres musulmanas, y entonces ellas hablan de un pañuelo político y un pañuelo cultural. Distinguen perfectamente. Entonces el pañuelo cultural es aquel pañuelo que una persona se pone como símbolo de lo que quieras. Como yo contaba cuando fui a hacer la milla a Madrid, salía a tomar potes con chapela. Porque cuando una persona viene aquí también a veces incorpora símbolos que normalmente no utiliza. Pero luego, y este es un pañuelo cultural. Y luego está el pañuelo político, y el pañuelo político es aquel que se impone por parte de determinadas ideologías integristas. Entonces, la conclusión que se llega, ¿no? Es decir, que el pañuelo representa, ¿no? Es un símbolo de opresión, es tal desconocimiento como, porque claro, además solo se aplica ahí, no se aplica al que lleva la cresta aquí, no se aplica al que lleva la gorra del otro lado. Usted deja a la gente, y luego cuando evidentemente se demuestre que eso realmente es una simbología de opresión, entonces será el momento de empezar a actuar. Pero desde luego todos los casos que ha habido sobre esta cuestión, mira, me contaba hace poco en Cataluña, un instituto donde las chicas normalmente iban con pañuelo y luego lo iban quitando, que hagan lo que quieran. Y luego después llegó un momento que llegó un director, y lo de siempre, que se quería progre, y dijo, no pueden venir con pañuelo. Al día siguiente todas las chicas aparecieron con pañuelo en sus casas. Es decir, que yo creo que está muy bien que estas polémicas en Francia ocurrieran a principios de los 90, y aquí está bien que surjan para aclararnos dónde estamos cada uno y lo que pensamos de las otras culturas, fruto de la modernidad, que creímos que la cultura occidental era insuperable y que todas las demás eran despreciables. Más tarde iremos con Filomena, pero saco totalmente de guión, porque este es un tema que también está en la calle de una manera u otra, también está en Vitoria-Gasteiz, también está en nuestro trabajo, el trabajo de los periodistas que nos dedicamos a las noticias locales. Y decíamos que Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao es conocedor del tema árabes. Hace una semana, 2 semanas, hablaba con un vecino de la calle Barrancal, muy cabal en sus comentarios.
no un vecino saltado, no un vecino que no argumente. Y me decía, lo que sí que yo noto es la presencia del imán en una de las mezquitas. Se refería a una de las mezquitas del casco medieval, del casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Si hay cierto imán, se nota en la vestimenta de las mujeres. Pedro. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar. Primero, cuando estás hablando de un imán en Vitoria, dudo mucho que en Vitoria haya un imán. Me imagino que serán lo que se llaman maestros de tutá, que son personas que se saben el Corán de memoria y hacen funciones como dirigir la oración. La verdad es que la cultura musulmana es una cultura muy particular, que hay que entenderla con todas sus particularidades. Y también no solamente hay que entender que los musulmanes que hay en Vitoria son representantes de esa cultura, son representantes de un estatus social de unas zonas normalmente rurales que han venido aquí con tradiciones muy cerradas. Entonces, bueno, pues es algo que está ahí a la orden del día. Yo en el tema de los, vamos a ver, de los musulmanes, es que aparte hay que distinguir qué musulmanes, de qué lugar estamos hablando, porque no es lo mismo unos musulmanes de la zona de Marruecos, Argelia, Mauritania, que estar hablando de musulmanes de Egipto, Jordania o Él mismo me hacía diferencias entre marroquíes y argelinos. Me decía, yo con las reflexiones de ese vecino, los marroquíes son personas que viven en esta calle igual que viven algunos argelinos, pero les veo que son personas que no quieren problemas, que quieren seguir adelante con sus vidas, se relacionan de una manera u otra con los nativos. Eso sí, los argelinos por su cuenta, esos si tienen que tener problemas. Pero es por el origen de donde vienen. Normalmente los que vienen marroquíes son trabajadores que vienen en familias, que lo que están es asentando y están asentando la familia. Entonces, lo que quieren evitar son problemas de relaciones. Los argelinos que mayoritariamente han ido apareciendo aquí son gente muy joven, normalmente muchos de ellos que han acabado el liceo, estudios de grado medio, incluso algunos han empezado la universidad, y es una población que se ha empezado a mover y a trasladar y todo. Entonces es gente que quiere vivir un poco más al estilo nuestro europeo, que es curioso, al estilo nuestro europeo, pero sin poderse quitarse un montón de costumbres que tienen alrededor. Y esto genera problemas que probablemente se van a hacer interpretaciones que podría hacer ese vecino. Y si alguien te dice, Pedro, a mí la Chancho me ha dicho que algunos de esos argelinos son peligrosos. Habrá peligrosos como los habrá maravillosas, personas maravillosas. Yo ya tengo, conozco argelinos maravillosos y marroquíes maravillosos, y conozco algunos que son auténticos problemas. Lo que pasa es que... Date cuenta qué situación política han vivido en aquel país. Bueno, eso también es un poco de risa en algunas cosas. Es decir, hay muchos, y hay que tener en cuenta que hay muchos argelinos marroquíes que utilizan el tema político para poder estar aquí. Eso es una cosa que es verdad. ¿Y quién no lo utilizaría sabiendo pues cuál es el futuro? Y sobre todo cuando se es joven, donde las expectativas de trabajo y de promoción, por ejemplo en Argelia, en este momento son pequeñísimas. Entonces cualquiera se agarra un clavo ardiendo. A mí hay una cosa que me parece tremenda y hay que tener en cuenta, y lo tengo aquí además apuntado como lo he traído. Es decir, que nosotros estamos hablando de los inmigrantes y nos parece algo tremendo que está ocurriendo, y no se da cuenta nadie que en 1997 por cada inmigrante extranjero que vivía en España había 8 españoles inmigrantes fuera. Y hemos sido un país de inmigrantes hasta hace muy poco tiempo, y no se está dando cuenta la gente, y no se está dando cuenta mucha gente de que nosotros hemos estado trabajando en Alemania, en Francia, en un montón de sitios, y hemos estado viviendo una situación muy curiosa. Allí dirían, qué ruido meten estos. Pero luego lo que también hay una cosa, que cuando se está hablando a veces de determinados inmigrantes y de determinadas personas, aparecen rasgos de tipo de xenofobia, de racismo y tal, pero resulta que si lo miramos fríamente es una especie de racismo, xenofobia, lo que sea, de tipo económico. Porque, por ejemplo, aquí, si hay unos obreros que son negros trabajando en la calle y tal, mira, esos obreros, esos negros, tal. Pero si resulta que es un jugador del Tobré que está cobrando un montón de dinero, se le tienen palmitas, se le aplaude y un montón de... Y si viene aquí un musulmán que es un jeque árabe, pues se le abren todas las puertas del cantidad de ella un montón. Y en cambio al pobre migrante no. Entonces hay un racismo, pero un racismo, una xenofobia, una serie de cosas muy muy determinadas y muy ligadas al tema del dinero, y muy determinadas también al tema cultural.
Y además aquí yo quiero añadir una cosa que igual en este debate sí que sería importante, ¿verdad? El musulmán o el marroquí, el argelino, es el emigrante más difícil de integrar. Y la explicación es que se integra mucho más fácil un angoleño, un nigeriano siendo de raza distinta, que lo que se puede integrar un marroquí, un argelino. Y es curioso porque esto ha ocurrido en Alemania con los turcos. Se han integrado muy fácil los rusos, que con la diferencia de tipo racial también por los subsaharianos, pero en cambio han tenido problemas los turcos por temas, tradiciones y de temas de religión. Y es una cosa que mucha gente no entiende. Y es que la cultura árabe es muy distinta a la nuestra. Y tener en cuenta que nosotros vivimos una cultura de origen cristiano, donde el tema del derecho es el derecho romano y la cultura es completamente, está separado en lo que es la religiosidad de lo que es el derecho. En el Islam no. En el Islam la cultura, la religión, todo vive alrededor del Corán. Es el derecho coránico, la cultura coránica y es todo. Entonces eso es muy difícil de quitar. Y luego la cultura musulmana va unida a cantidad de tradiciones. Porque, por ejemplo, cuando te dicen cosas tan curiosas como, por ejemplo, que es que el Corán te está exigiendo que las mujeres vayan cubiertas, pues yo todavía no he visto en ni una sola página del Corán donde estén haciendo esa recomendación, porque no es cierto. Hay tradiciones como el ponerse el velo para taparse la cara, que tampoco es algo que viene del Corán. Es una tradición que viene de la zona del desierto, que es para no tragar la arena y el polvo y un montón de cosas. Como también cuando te dicen de que el Corán prohíbe beber vino y alcohol. Cuidado, eso no viene tampoco del Corán. Lo que te está diciendo es que no tomes nada que te pueda hacer perder tu valor de persona. Por ejemplo, emborracharte. ¿Vale? Llegan luego los maravillosos perfeccionistas puritanos que van cambiando las cosas, o lo que se da por llamar integristas, que es muy relativo. Filomena, ¿qué te ha parecido todo esto del pañuelo? Porque se ha hablado tantas cosas, se han dicho tantas cosas, hasta de trenzas se ha hablado. De las trenzas que habitualmente suelen llevar a algunas personas de origen, por ejemplo, africano, ¿no? Hasta de trenzas. Se ha hecho la comparación. ¿Qué te ha parecido todo lo visto, todo lo escuchado, todo lo visto? Bueno, yo pensé que cuando la gente no tiene nada que decir, pues se pone a decir cosas, ¿no? Pero yo quería ahondar un poco lo que estaba diciendo Pedro Gonzalo. Yo no soy especialista, no soy arabista, no soy especialista de nada más que observo en la vida misma, pues me ha tocado relacionarme bastante con los diferentes colectivos de inmigrantes que están, y en un momento el colectivo mayoritario fue el árabe, magrebí, entre marroquíes y argelinos, y no veo tantas diferencias entre los árabes, francamente, y los españoles, desde fuera no las veo tantas, las hay, porque si las hay entre un vasco y un catalán y un andaluz, pues claro que las hay pero hay bastantes más semejanzas que diferencias. Lo único es que en los últimos, en la última etapa, esta sociedad ha evolucionado a marchas forzadas hacia, no sé si llamar la palabra adecuada es apertura, y los otros se mantienen fieles a las tradiciones. Pero la España profunda no es tan diferente, no es menos machista que los árabes, no es menos conservadora que los, no sé, una serie de historias que hay por ahí, ¿no? ¿Algún oyente le has puesto ya está en el techo? No sé, no es tan diferente, y incluso las costumbres que tienen, son cristianas también, los aspectos fundamentales de su religión son los mismos. La base fundamental es la cristiana, porque Abraham. Hay más diferencias entre tú y yo que entre yo y un árabe. Bueno, depende. No personalices, pero a lo mejor hay más diferencias en los aspectos culturales entre un español y un subsahariano. En los aspectos culturales, en esa religión, en una religión animista, y la religión árabe con la religión cristiana. Es que la religión animista, las religiones africanas subsaharianas no tienen ningún paralelismo. Claro, si me pones a comparar a mi persona con la tuya, yo ya no he practicado ninguna religión animista, sino que yo la práctica soy cristiana y tengo bastantes semejanzas a la tuya. Pero me quiero volver al tema del pañuelo, que es lo que me has preguntado, y me da mucha risa. Yo estos días suelo salir de casa con pañuelo, esta mañana he salido con pañuelo, porque me da como risa, porque yo he sido religiosa y he llevado 10 años pañuelo.
he llevado 10 años pañuelos, he llevado chilada, le llamamos el hábito, pero es una chilada. Esto yo creo que creo que los hábitos vienen de ahí, y el no llevar el velo y fue una lucha, y fue una lucha muy grande dentro de las congregaciones para quitar el velo, para quitar el hábito, y que hoy esta misma sociedad se pueda plantear y que ¿qué más? Para mí es relativo llevar el pañuelo. Yo quedo con la persona, a mí me da igual que venga con el pañuelo, que lleve la chilada. Pero volviendo esto a mi país, al África, a Angola, yo he asistido a este mismo fenómeno en la era colonial, en que las niñas no podían ir a la escuela con pañuelo, porque en África, en Angola y casi toda África, las mujeres llevan pañuelos como es un adorno. No sé, no conozco la historia, no sé por qué, pero lo llevan como un adorno, ¿no? Dentro de su traje, el pañuelo está en la cabeza, hay diferentes maneras de ponerlo, pero con la colonización, pero era un signo de... me sale en portugués la palabra, no me sale en castellano. Era un signo de... Dilo en portugués. en portugués dice busal, no sé si sabe. Es matumbo, busal, es una persona incivilizada. Sí. Los que llevan los pañuelos, la niña, por tanto, cuando íbamos al colegio, no podíamos llevar el estigma social. Sí. No se En podía... el traje de mercado, en el traje típico vasco también el pañuelo. Sí, pero allí el pañuelo no está permitido para ir a la escuela, para ir al cine, para ir a cualquier acto social no se puede llevar el pañuelo. En las trenzas tampoco se puede llevar trenzas, porque las trenzas son signos de su desarrollo. De su desarrollo, hay una palabra, no me sale ahora, pero ya me saldrá. El pañuelo, la ropa. Aldeanismo. No, más todavía, es mucho más, es mucho peor que eso. La ropa típica que las mujeres visten, que es bastante parecida a la que llevan las árabes, porque llevan paños, en vez de ser una túnica son varios paños largos, pues no se puede andar en el tren, no se puede andar en el avión, no se puede ir al cine, no se puede ir a la escuela con esa ropa. Los pendientes, que hoy está de moda en Europa, los pendientes los pendientes de estos, estos pendientes es el señal de esto no se puede llevar, y toda la gente pues tenía como no llevaba las pulseras, ahora se llevan las pulseras en ¿cómo se llama? Tubilleras, y estas las he visto los gentiles allí, que las mujeres pues del pueblo, las sensibilizadas, esas que llevan estas, resulta que hoy esto está bien cotizado. El corte de pelo, que los llevan aquí a Cazuela, esto los llevan allí los atrasados, eso, uno que va a la escuela, que ya va avanzando para la modernidad, para la civilización, y el que esté asimilado, porque había un carnet de asimilado, estas cosas no las puede hacer. Entonces, digo yo, pues, ¿dónde está? Hoy día las trenzas es una moda, los pendientes, el corte de pelo, hasta el corte de pelo con no sé qué, con dibujos, se lleva, no sé, y pregunto, al final, ¿qué es bueno, qué es malo? Esto no es signo de nada. Yo pienso que podría ser un signo de identidad de cada pueblo, y ese signo de identidad está autorizado, es un derecho que la persona tiene, si se lo quiere usar, como se lo quiere quitar. En África la han radicado a la fuerza, y algunos aspectos hoy son considerados hasta bonito, interesante, son objetos de moda, cosa que hasta ahora mi madre tiene 94 años, que vive conmigo, y cuando ve la televisión dice, esto es ahora lo que están poniendo los blancos, mira que han estado allí arreando y arreando el idioma, que tampoco, hasta mismo el idioma, que tanto hablamos de la cultura, que eso es como una contradicción, ¿no? Que muchas veces hacemos un discurso de que hay que mantener las culturas, de que hay que fomentar y hay que respetar las culturas, y yo, me permite solo una cosa, abogo por el interculturalismo. Y yo participar de una cultura donde a mí me relegan, porque como yo pertenezco, tengo que estar en un gueto y convivir con aquellos, aquí los chinos, aquí los árabes, ahí los negros, ahí no sé qué más, no, yo creo que tenemos todos que perder algo para
construir algo nuevo, que es el mestizaje. Ser breves, por favor, porque tengo muchas cosas que preguntar. Y tenemos que ir luego también al tema de la educación. Pero, Pedro, en este sentido, ¿se están haciendo bien las cosas en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo? Algunos hablan de un pequeño gueto en algunas calles del casco medieval. El Santo Domingo, calle Barrancal, y eso no es interculturalismo. Bueno, es que hay una cosa que hay que hablar, que es muy importante, que es el tema de la integración. Lo que pasa es que integración es la palabra más camaleónica que os podéis imaginar, porque cambia de color, forma, y además cada cual se la quiere llevar a su redil. Pues claro, integración no es que la cultura mayoritaria se coma a la pequeña. Integración no es tampoco que hay una reserva SIU donde se mantenga la cultura. Esa integración es integrar, es que los que llegan están dando algo y los que reciben están aportando algo, y ahí se va formando, se va haciendo un intercambio cultural, porque además la cultura nunca es estable, nunca se está manteniendo, es decir, se va enriqueciendo mutuamente. Es decir, el que pueda hablar de una cultura pura está mintiendo, pero está mintiendo porque no existe. Y aplicándolo el tema de los guetos, es que hay una tendencia humana tremenda también. Es que cuando tú te encuentras aislado, al final tú te vas relacionando con los más parecidos a ti, y si tienes la posibilidad de juntarte, claro, también hay una razón. ¿Por qué en este momento los marroquíes o aquellos están en la zona del casco viejo? Primero, pues porque las casas están preparadas allí, porque ellos, sus tradiciones tampoco les permiten, igual económicamente no lo pueden hacer, el ir de poteo como suelen ir aquí, entonces se juntan, se reúnen y se van manteniendo. A mí no me preocupa en absoluto, nada, a mí me preocupa es cuando alguien que va por ahí tiene la sensación de eso, dice, es que me da miedo pasar por ahí, pues con el alma, ¿te han hecho algo? No, pero me parece un poco tonto esa idea. Pero yo pienso que la preocupación de los vecinos de Barrancal y de las calles de Casco Viejo, no es precisamente de los marroquíes que viven allí, o no de los árabes que viven, sino los árabes se concentran más en el casco viejo y en esas zonas porque es alrededor de la mezquita está ahí, está el locutorio y van por allí. Realmente lo que les preocupa es la gente que está deambulando por allá. La gente, no toda la gente que va a la mezquita y que va al locutorio vive en Barrancal, no vive allí. Y el gran problema, la integración pues tiene muchos aspectos, tiene el aspecto económico, tiene el aspecto laboral, tiene muchos aspectos. Entonces la gente, los jóvenes que llegan, tiene el aspecto de la regularización, no está regularizado, no puede acceder a un trabajo, como no puede acceder a un trabajo no tiene una vivienda, como no tiene una vivienda pues está deambulando por ahí y nadie se va a dejar morir teniendo dos brazos. Si estuvieran repartidos como estáis los afros, ¿tú piensas que sería mejor o no? No tiene por qué. No, es el que tiene que delinquir, le da igual delinquir en el casco viejo que... No, hablo bajo ese prisma de la famosa palabra que ya la ha puesto un poco en duda Pedro, ¿no? Integración. No delincuencia, integración. No tiene por qué. Perfectamente ellos están alrededor de... Es que en el casco viejo no solamente están árabes, hay otros colectivos allí, tan importantes como los árabes. Lo que pasa para mí es que los árabes tienen una identidad muy firme, cosa que los demás no la tenemos, y entonces choca con los nacionales y ellos son muy firmes. Entonces yo creo que ahí es donde está la dificultad, y además es como un contraste, como ellos en la religión, donde ellos ponen que la religión es la vida es la religión, ahí es donde está el choque, pero no veo ninguna otra dificultad. Salto, Filomena, salto otro tema con Miguel. Yo no sé si se ha entendido, si no ha entendido, pero hay quien ha pedido incluso la dimisión de Miquel Azurmendi, solicitando la multiculturalidad de cáncer. Director del Foro de la Inmigración, Miquel Azurmendi, un profesor amenazado por ETA, nacido en Ataun, Euskaldun. Digo esto para que conozcan datos sobre Miquel, y que ahora es director del Foro de Inmigración y la que ha montado con estas declaraciones. Bueno, yo creo que hay que ser, yo creo que hay que ser más prudente a la hora de hacer ese tipo de declaraciones y desde donde las hace. Si luego uno lee, más en concreto algunos artículos que ha escrito Miquel Azurmendi sobre estas cuestiones, porque hoy en día, pues entonces, en profundidad y viendo esos artículos se ve que quiere decir otra cosa.
Pero claro, la mayor confusión, como hoy se está, puedo decir, a titular, vivimos de titulares. Entonces lo primero, el multiculturalismo es un cáncer. Yo cuando lo digo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el multiculturalismo yo lo entiendo como decía Filomena y como expresaba antes. Amenazado y que ellos encima parece que son los poseedores de la verdad. Y luego había otra cosa que es importantísimo que yo creo que tiene que saber la gente. Los emigrantes, que aquí es que todo el mundo está diciendo, es que estos emigrantes se han marchado de la miseria para venir aquí. Eso es mentira. Habrán venido de un sitio, habrán venido de la pobreza. Pero la miseria, muchos de ellos lo han conocido entre nosotros. Han tenido que vender pues cantidad de cosas para comprarse un billete de avión, de tren y tal, porque estamos asistiendo al fenómeno migratorio más importante de la humanidad. Y es porque los medios de comunicación y los medios de conexión son fabulosos. Pero resulta que todos esos que están viniendo en paseos por aquí, resulta que están pagando una cantidad de dinero que se han empeñado, o se han estado empeñando sus propias familias para que vengan a trabajar para que les devuelvan del dinero. Pero resulta que han salido de la pobreza, pero la miseria la han conocido aquí. Y es que nosotros estamos cortando con el patrón de qué es la pobreza y qué es la riqueza, qué es la miseria, qué es lo bueno y qué es lo válido, por lo que nosotros tenemos aquí. Y eso es una mentira. Vamos a entrar en el guión, en la educación. Con este tema que ha saltado también a los medios de comunicación, de la religión, el Islam en la escuela pública, el derecho de los musulmanes, de los niños musulmanes a recibir su religión en la escuela pública. Tema también de debate, tema que viene marcado por la ley, pero tema que está en la calle. La ley marca esa obligación. Yo les puedo dar dos opiniones, una es una opinión personal y otra cosa es lo que puede ser una respuesta de tipo legal. Mi opinión personal es que en una escuela pública, en un estado laico, la religión tiene que impartirse. Ni católica, ni católica, ni nada. Aquellos padres que quieren que a sus hijos les enseñen la religión católica, que vaya a las catequesis de las parroquias, les imparten el catecismo, la religión. Aquellos que quieren recibir la religión islámica, que vayan a la escuela coránica de la mezquita y ahí... Pero la ley no marca. Pero la ley lo único que pasa es que habla del derecho a recibir una educación religiosa, la cual es optativa, está citada una ley, y tanto los católicos como cualquier otra religión, y además está escrito en el boletín oficial del Estado, cuando hay un colectivo determinado de alumnos y así lo solicitan los padres, pueden recibir una subvención o pueden ser nombrados una serie de profesores, pues para que les impartan religión. Hay aquí la famosa acuerdo con el concordato, en los cuales los profesores de religión católica pueden impartir clases de religión, pero no están obligados los alumnos a ir a clases de religión, van aquellos que han optado como clase la religión católica. El Islam, hay un acuerdo entre la comunidad islámica de Madrid con el gobierno, en el cual pueden solicitar que esas horas de clase de ética o de religión, relativa a la religión islámica, tienen que reducir a formar un grupo de 10 o 12 alumnos, y la comunidad islámica hace una propuesta de una persona que puede impartir la religión islámica en la escuela. Entonces, ¿ha sido ficticio el debate? Para mí completamente. Ha habido, ficticio el debate no. Lo que pasa es que pienso que el debate se ha sacado de sus casillas. Lo que sí creo que hay que plantearse el tema, si en un estado laico hay que impartir religión en la escuela. Eso es para mí. Y el que quiere una escuela confesional, pues que vaya a una escuela confesional donde el ideario del centro establece una serie de actuaciones. Miguel, es que por ejemplo es una cosa muy curiosa. Yo siempre pongo el caso, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, aunque había que analizar más lo que es el laicismo. Pero, por ejemplo, cuando aquí a los gitanos en las escuelas se decían, es que tienen que integrarse en la sociedad, ¿de acuerdo yo? Estaba bien unos centros especiales para gitanos. Y resulta que decir, ¿por qué no se integran los de los colegios católicos? Es decir, ¿por qué una determinada parte de la sociedad puede tener un colegio con una determinada ideología y los gitanos no lo pueden tener? Y más casos que podría haber. Hacía tiempos que escuchaba a un antropólogo en las jornadas de multiculturalidad por ahí por Zaragoza, y hace muchos años que ponía que va a ser uno de los problemas que va a haber aquí. Es decir, y vamos a llegar a situaciones que aquí se han dicho de multiculturalismo, es decir, podremos poner, porque tienen derecho, colegios católicos. Inmediatamente los que van a venir de otra religión van a poner colegios islámicos. Los siguientes, depende de la cuerda, pondrán colegios judíos. Y los siguientes pondrán colegios de lo que tú quieras. Eso, a una sociedad lo que hace es crear fetos. Y lo que hace es evidentemente crear separación entre las diferentes culturas. De hecho, hasta ahora han existido los colegios católicos. Claro. Han existido, siguen existiendo y con subvenciones estatales. Luego yo creo que es un agravio comparativo el ponernos a plantear ahora sí, realmente la religión es un derecho,
el Estado es laico y potencia una religión, o no potencia ninguna o tiene que potenciar a todas en igualdad de condiciones. Pero con el consabido el resultado posible de conflictividad que va a tener potenciar a todas las religiones y pues que cada uno que lo deje solamente al sector de la Iglesia, que la Iglesia y cada cual después coopte. A la pura y dura iniciativa privada. Sí, pero en los colegios públicos yo desde luego tampoco estoy de acuerdo porque tiene tantos privilegios la escuela católica y no tiene la misma pues los protestantes o yo qué sé, cualquier musulmanes. ¿Qué situación tenemos en Vitoria, en los centros públicos de Vitoria? Yo así mucho, bueno, yo sé que hay muchos niños estudiantes. Claro, necesitas algún ley de solicitudes en la actualidad. Sí, no, pero yo en Vitoria a ese nivel no creo que se haya generado mucho problema. Ha habido solicitudes que sí han querido tener que impartiera la clase de religión. También querían en un momento que se impartiera la lengua árabe y claro, también, aquí son toda una especie de batallas, ¿sabes? Es muy curiosa, porque hay un montón de intereses particulares también por parte de los propios emigrantes, que sea fulano de tal y que no sea mexicano. Oye, vamos a ver, yo soy un estado laico y tal y no me puedes imponer a mí. Entonces, claro, la situación es muy particular. Bueno, pero estoy hablando de educación, te puedo hablar también de otras cosas. Yo sé también de trabajadores que han ido a decir, oye, este es Ramadán y yo estoy en ayunas y no puedo trabajar. Y tener el consejo de trabajo, este es un estado laico y el católico que quiera ayunar el jueves y el viernes que vaya ahí. Pero claro, no ha habido con algunos otros, que yo muchas veces he dicho, ojo, pero no es cierto, eso probablemente lo que te ha ocurrido es que te has encontrado con un jeta y nada más. Y en el tema de la escuela, yo es que en este momento lo que sí ocurre, y hay una cosa muy curiosa, es el famoso informe del ANAPECO, en las cuales muchas escuelas, en el momento que han empezado a llegar una serie de migrantes, la población autóctona ha desaparecido, está marchado. Pues ha ido marchando por ahí, desapareciendo, y te puedes encontrar escuelas en Vitoria muy curiosas, donde el 80% de algunos son extranjeros, y se acaban convirtiendo en listas. ¿Cuál es el ejemplo? Hay varios, sí. Santa María, Ramón Bajo, Judimendi y de otros dos en proceso de que sería Samaniego y luego el Instituto de... Te voy a contar una cosa de chiste, y eso ha ocurrido en Vitoria, en un preescolar hace unos años. Habían llegado varios niños brasileños y portugueses, y en aquel grupo había 12 alumnos, de los cuales de los 12, 10 eran brasileños y portugueses y 2 eran de Vitoria. La esperanza que tuvo la maestra era, bueno, pues esto será integrando y aprender a castellano y tal. Lo curioso en realidad el profesor estaba desesperada porque los 2 niños de Vitoria hablaban portugués. Uy, qué bien. Porque era la lengua mayorita, era maravilla. ¿Qué decías del proceso de Samaniego? Sí, que hay tres colegios que se pueden considerar guetizados como guetos, que sería Santa María, que además Santa María fue denunciado por su racismo, cuando se quiso unificar con Ramón Bajo, ahí está la denuncia. Luego está Ramón Bajo como un concepto guetizado con más del 60%, 70%, y Judimen. Y luego hay otros en proceso de guetización, que sería uno de ellos el Samaniego y otro sería el instituto, que siempre me equivoco yo, el Federico, que está por el Pilar. Fray Francisco Vitoria, que llamábamos mixto. No, el Pilar, Federico Baraibar, ¿puede ser? No, Fray Francisco Vitoria. Bueno, pues vale, yo tienes razón. Entonces, que eso es un fenómeno que ya está aquí. Y entonces yo creo que ante eso hay que actuar. Yo creo que esa guetización es también circunstancial, porque ¿qué pasa? Que en el País Vasco tenemos unos modelos de enseñanza y estos colegios son los colegios de modelo A, y normalmente los alumnos que vienen, que no tienen el euskera, no les queda más remedio y van encajonados para allá, van para los colegios de modelo A, que es no teniendo todos los recursos que debieran de tener para este cambio que hemos asistido social, es los únicos que tienen el modelo A y donde va a ser una dificultad menos para los chavales, cosa que el modelo D no se ha planteado incorporar, no se ha planteado en serio, incorporar en sus estructuras a los extranjeros, a los niños que vienen, a un árabe, porque tenemos un problema de un niño árabe que creo que con vosotros y queríamos escolarizar, y lo que estamos haciendo ahora sistemáticamente es informar a los padres cuáles son los modelos que hay y que realmente el padre elija
según la trayectoria que tenga de inmigración él, cuál es lo mejor para sus hijos y no encajonados al modelo A siempre. ¿Sin modelos no ocurriría esto? ¿Sin modelos lingüísticos? No, igual. Porque en Madrid no hay modelos sí. y existe. Es decir, ese sería una variable más de este fenómeno que se está produciendo. ¿Solución? En Madrid no hay modelos. ¿Y solución entonces? ¿Solución? Pues es muy complicada. Se están intentando. Yo creo que la solución es evidentemente en los sitios donde vienen estas personas, el dar una atención adecuada, que hoy en día hay y existen buenas prácticas que se pueden hacer y que más que, o sea, se están intentando otras cosas como son las comisiones de escolarización, que en un principio no está mal, pero yo creo que es decir, que van llegando, según van llegando, se les distribuye por colegios, que fue una cosa del pañuelo, que le tocó ir a, como el otro día estaba lleno, pues entonces fue al colegio este privado donde se montó todo el cisco. Yo creo que eso es un parche y lo que hay que plantearse más que este tipo de cosas es a los centros donde van, que realmente se les pueda dar respuesta, sean los que sean esos centros. Y entonces evidentemente se evitará ese tipo de retización. Pero seguir así no. No, seguir así no. Lo que pasa es que el tema es muy, muy difícil. Por ejemplo, aquí ya ha confirmado lo que estaba diciendo Filomena. Hay una cosa muy curiosa. El tema de los modelos lingüísticos que complica un poco la cosa de las escuelas. El tema es que, claro, aquí imagínate que te llega un niño marroquí a una ciudad como Vitoria. Si va a entrar en un modelo D donde toda la enseñanza es en euskera, pero luego la realidad social de la convivencia en la calle es en castellano, ¿dónde está aprendiendo el castellano? ¿Dónde está aprendiendo? No es lo mismo aquí que acá. Es decir, que no es lo mismo aquí que lo que puede ser en Rentería. Pero luego en estos sitios, como puede ser en Guipúzcoa, en algunos otros sitios, hay también otro problema, es decir, que igual el euskera sí que está en la calle porque es una lengua de tipo coloquial, de tipo que se usa, es una lengua en la escuela, pero igual luego los medios de comunicación general y tal son en castellano, lo cual Pues para estos niños no es buena solución el modelo B. bilingüe. 50-50. Depende de varios. Vamos a ver. La edad. Para que tengas una idea, un niño marroquí de 3 años va a la escuela sin tener ni idea de castellano y entra en el mes de diciembre. Y en diciembre, en Navidades, está haciendo de guía de su madre del supermercado, porque habla castellano sin ninguna Y pista. están en D las dos. Y si estuvieran en el D, perfectamente con el euskera y el castellano lo pueden estar haciendo. Sí, porque es un programa de inmersión. Y cuando uno se encuentra en una situación hostil, aprende la lengua por narices, como aprende la mayor parte de los inmigrantes. Sin embargo, los inmigrantes son conscientes de esto. O tienen miedo y dicen, bueno, ya tengo bastante con el niño en castellano, ahora castellano euskera. No, lo que pasa es que los inmigrantes cuando llegan, no conocedores del funcionamiento de la sociedad, este es un tema que menos no le preocupa porque no sabe la repercusión que va a tener. Solamente cuando pasa el primer año se da cuenta que ha arriesgado toda su vida y se ha hipotecado toda su vida para dar un futuro mejor a sus hijos y lejos de mejorar lo que ha hecho es empeorar su vida y la de sus hijos, porque hay un grande índice de fracaso escolar. Entonces hay muchísimos factores ahí que intervienen en este fracaso escolar. Yo creo que hoy por hoy pues todavía no están los recursos todos porque algunos casos que tenemos que son sangrantes, un chaval de 12, 13 años que llega de Argelia o de Marruecos, que está escolarizado, es un buen alumno, lo meten aquí y este niño está condenado al fracaso porque no hay nada pensado no hay nada realmente porque no hay nada, hay algo, se está intentando, pero no hay los recursos necesarios para dar la respuesta a este chaval de 12 años que llega y que no sabe leer ni escribir en castellano, que tiene un idioma diferente, tiene un alfabeto diferente, tiene todo diferente, pero tiene una edad que le impide empezar de cero. Por eso los especialistas que tenemos hoy venían a decirnos que caso por caso, hay que estudiar cada caso y hay que dar soluciones a cada caso. Creo que ya están estudiando. No ya sé, faltan están estudiando. 3 minutos. Y en 3 minutos, a ver cómo os lo repartís. Miguel, ventajas y desventajas de niños de diferentes culturas en la escuela. Pues en principio esto depende cómo sea el planteamiento. Si es un planteamiento integrador, es un planteamiento intercultural, no tiene más que ventajas. La riqueza cultural, el construirse a sí mismo por el otro, es fundamental. Y resulta que soy padre y te digo, no, la niña no hace gimnasia porque no se viste un chándal. Entonces, lo que tendremos que entrar, como siempre, es en procesos de negociación. Si yo lo convierto lo cultural en político, entonces evidentemente no habrá posibilidad de entablar ese diálogo y de negociar. Diálogo. Es decir, y no sé, yo, como dices tú, caso por caso, y entonces irlo bien. Pero todo esto, es decir, son un conjunto de variables que no es solo decir, no me pongo en chándal, que cuál es tu situación, de dónde vienes, por qué ha sido esto, etcétera. Yo siempre trato más, aunque haya que modificarlo,
como en todo lo que es la relación entre culturas, en lo que es el respeto, hay una cuestión, un marco que hay que mirar, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque haya que cambiar, porque no se tuvo en cuenta estas culturas, o no se tuvo mucho en cuenta cuando se hizo esa declaración. Pero en principio, yo no me atrevería a añadir mucho más a lo que ha estado diciendo. Que los comedores, ya sabes, los comentarios que no faltan, que si el cerdo, que no hay problema. Estas cosas, yo creo que muchas veces lo que está esta sociedad muchas veces sacando de quicio determinadas cosas cuando no son cosas que es que yo creo que hay que no come cerdo, pues no es come que a veces que un pequeño problema se acaba convirtiendo se convierte en algo genérico, y eso no es así. Es decir, y además muchas veces yo creo que el tema del pañuelo, si en un momento la CIA quería ponerse el pañuelo, estoy seguro que pasado igual 1 año o 2 años, la CIA propia se hubiera quitado el pañuelo por no tener una serie de especificaciones. Es decir, es que hay una serie de cosas que son igual. Es como por ejemplo la moda de los africanistas, esta de las prolongaciones de las crías. Miedo a lo diferente y miedo a perder el poder. Probablemente a ser invadidos. Sí. no, a perder el poder. No, a perder el poder no, porque en este momento no creo que sepan el quinto del poder, pero bueno. No, es un miedo un poco irracional, yo creo, o un poco... Pero es que el miedo a las personas que se tiene es que no tienen poder ninguno para dar miedo, ¿no? No. Lo que pasa es que la sociedad... Pero a perderlo. Ah, sí, bueno... Y hay que justificar cómo yo hago actitudes de conservar de poder, porque me tengo que inventar un enemigo externo para justificar el poder que tengo. No, yo pienso también que es otra cosa, es que estamos muy bien y nos cuesta cualquier movimiento a la derecha o a la izquierda, nos cuesta, estamos muy bien donde estamos, ¿no? Y entonces nos cuesta. Se lo han dicho dos profesionales en esta materia, en la materia de la educación, dos profesionales como Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao y Miguel Loza Aguirre, y se lo ha dicho Filomena Abrantes, que lleva en Vitoria-Gasteiz. ¿Cuántos años, Filomena? 26. Nos conoces mejor de lo que nos conocemos nosotros. Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, Miguel Loza Aguirre, Filomena Abrantes, a los tres, muchas gracias. Eta zuen entzule iba bakizu, datorren asteburuan, hemen egongo gara. Muchas gracias. Agur.